Ahí está. Bueno, y microscópicamente, ¿cómo puedo caracterizar a la hemorragia? ¿O cómo se ve la hemorragia microscópicamente? Cantidad de eritrocitos aumentados. Glóbulo rojo fuera de los vasos. Así sea 1, 2, 3, 4, 5, que puedes contarlo con tus dedos. Glóbulo rojo fuera de los vasos sanguíneos, ¿qué cosa es? Hemorragia. Ahora, la hemorragia puede ser leve, puede ser moderada, puede ser regular, puede ser abundante, pero la cosa es que el glóbulo rojo fuera del vaso sanguíneo ya es hemorragia. ¿Entendido? Muy bien. Recuerda también que la primera característica de un edema pulmonar es ¿qué cosa? La presencia de qué? Macroscópicamente de la sustancia espumosa. Y eso te está diciendo también que esta sustancia espumosa, ¿dónde se está formando? De puso. ¿Dónde está formando? Superficie. ¿Ah? En los alveolos, exactamente. Porque recuerda que la sustancia espumosa, ¿qué cosa es? Es la combinación del aire con agua, con líquido. Aire con líquido. El aire que está contenido en los espacios alveolares y el líquido que está saliendo ¿de dónde? ¿Dónde está saliendo el líquido? De los capilares. ¿Ah? De los capilares, ¿sí o no? La sangre. ¿De dónde vas a sacar el líquido? Una pregunta, ¿y la sustancia surfactante también lo incluye? La sustancia surfactante lo que da es estabilidad a las burbujas. Baja la tensión superficial de las burbujas. Escuchen, porque después te pregunto y no quiero ver tu cara triste. Quiere jugar el sentimiento. No, yo estoy bien con eso. Yo he visto todas las películas turcas, entonces, esto es. Entonces, no te olvides que aunque tú encuentres esta espuma, como lo ves ahí en la tráquea, ahí no se ha formado. ¿Dónde se ha formado? En los En alveolos. los espacios alveolares. Cuando el líquido se rebalsa, se va hacia el espacio alveolar, desde los capilares, miren. Entonces, ya el animal, si estás haciendo la vida, se supone que se murió. Pero como ves también, el líquido, producto del edema, el desequilibrio de las presiones, necesariamente tiene que ir a espacios donde se puede ¿qué? Expandir. Por eso también tú ves acá, que acá la submucosa se puede ver, ¿sí o no? Y grande y amplia. ¿Y por qué el líquido ha salido ahí? ¿Y a qué hecho? Ha expandido la submucosa. ¿Y tú la submucosa normalmente la puedes ver? No. Es difícil de poder ver porque es un espacio muy pequeño. Pero te das cuenta que hay acumulación de líquido, ¿no? ¿Y es translúcido o no es translúcido o transparente? Sí, ¿no es cierto? Eso es
comprimidas. Y en algunos casos también están disgregados. Por eso nos dicen también que la definición que cuando sale líquido al intersticio, o sea, cuando hay edema intersticial, se vuelve también pálida, ¿no? La zona. Bueno, acá amarilla porque es una... Bueno, listo. ¿Qué más? A ver, hidrotórax. Hidropericardio. Ascitis en la cavidad testicular. Y el edema cerebral. O sea, el edema en el cerebro escapa todo lo que hemos estado hablando de desequilibrio de presiones, ¿sí o no? Imagínate pues que tenga una persona que tenga insuficiencia cardíaca. No va a estar andando con su dolor de cabeza, que se le está hinchando el cerebro cada rato. Imagínate que si eso sucedería, imagínate. Serían unos dolores intensos. Cuando se hincha el cerebro, aumenta la presión intracraneal, eso produce el dolor. Ustedes habrán escuchado en las películas y en tanta cosa, también de repente un caso real, en cuanto hay hinchazón del cerebro, lo que hacen es sedar al paciente, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que no siente el dolor. Mientras está durmiendo, por supuesto que también tiene que controlarlo, porque si no el paciente estuviera gritando de dolor. En muchos casos lo tienen que sedar. Pero ¿por qué se produce un edema? ¿Cuándo? Cuando hay que dice, cuando hay un traumatismo. O el traumatismo puede ser local, y el hinchazón de repente puede ser local. Pero recuerden que en el traumatismo también puede lesionar los vasos sanguíneos o no. También se puede producir un hematoma, ¿sí o no? Sale la sangre y se convierte en un hematoma, hay un hematoma. Y esta sangre que sale también presiona o no presiona. Y en algunos casos tienen que abrir el cráneo, cortar la meninge y liberarlo, para liberarlo de esa presión. Y poder estar de repente hasta el coágulo, que puede quedarse entre las meninges y el cerebro. Donde se puede hacer, se hace. Entonces, necesariamente tiene que haber un golpe, un traumatismo. Que no se que lo atropelló, que se chocó, que se... Pero la cosa es que hay un golpe en el cerebro, que puede ser local o que también puede ser generalizado, que sucedió en un sitio, pero fue tan intenso que involucró todo el cerebro, ¿no? Entonces, el cerebro me parece hinchado, pero ¿cómo yo veo un cerebro hinchado? Por las circunvoluciones. ¿Cómo están las circunvoluciones? Anchas. ¿Ya? Anchas, que es diferente, es decir, está engrosado. ¿Ya? Está ensanchado. ¿Qué más? No Los surcos que hay entre las circunvoluciones No hay Pierde la profundidad. profundidad. Pierde la ya no tienen profundidad, están muy superficiales que a veces ni siquiera se ven. ¿Cómo tú lo puedes observar acá? ¿No? Miren, ¿se ven los surcos? Acá todavía se pueden ver un poco los surcos, pero acá, No, sí, pero... este es el Como línea. cerebro, este es el cerebro de un perrito que sufrió un traumatismo encefalocraniano con fractura del cráneo. Fractura del cráneo. Miren ese extremo del edema. Murió instantáneamente. Entonces, vino el golpe, ¡pam! Y lo único que hizo el perrito fue dar un grito y se murió. La dueña dijo, ¿por qué se muere mi perro? Y todos le decían, señora, mi perro gritó y se murió. Quiero necropsia. Y me llamaron para hacer una necropsia y me fui con mi maletín grande, un cuchillo grande, todo. Y él yo que este tan chiquito que un conejo. Y yo comencé a abrir todo, a sentar, no encontré nada. Todo estaba pálido. Y qué raro, no tiene nada. Entonces comencé a desollar, ¿qué cosa? Comencé a desollar la piel de aquí, del cuello para acá. Y cuando comencé a desollar, me encontré con un hemorragia que estaba en todo el tejido subcutáneo y todo el músculo, todo era. Y conforme iba avanzando hasta esta parte del teclado, si no me equivoco, la sangre era más todo. Pero hubo un detalle, una característica que me llamó la atención y hasta ahora lo recuerdo y siempre lo repito, que cuando yo hice el examen externo, en el cantus medial, no me acuerdo qué lado era, pero el lado que sufrió la fractura tenía una lágrima de sangre aquí en su cantus medial, así una lagrimita, pero de sangre. Yo dije, ¿qué raro esa lágrima? O le habrá salpicado algo.
Y cuando conforme fui avanzando y abriendo, desollando, sacando la piel, no era más todavía la acumulación de sangre o la hemorragia. Y cuando llegué pues acá, y ahí estaba la fractura, con bastantes esquirlas, ¿no? Porque cuando el hueso se fractura en pequeñas, se forman esquirlas, y las esquirlas habían penetrado al cerebro. Pero fue instantáneo. Entonces lo encontré, y por supuesto, había lesionado el cerebro, y el cerebro estaba ahí que se, y él se desparramaba por ese sitio que había sufrido. Y así se vio. Cuando abrí, así estaba el cerebro. Entonces, necesariamente. Y fue así, ¿no? Porque parece que ha sido como una especie de puntita que le ha caído fuerte, ¿no? Un impacto bastante fuerte que le produjo eso. Pero fue acá, y muy fuerte, que involucró todo. El otro cerebro es de un ternero que no sé cuál es su historia, pero también tiene edema, ¿no? Las circunvoluciones también están anchas. Los surcos también están algo superficiales, pero este ya se pasó. Miren, ya se ve esta cara, porque la otra cara la vas a ver cuando lleguemos a hemorragia. Y miren, ¿y este cerebro qué les parece? Esta es una acumulación de ¿qué? De líquido cefalorraquídeo, ¿dónde? En el ventrículo lateral. En los ventrículos. Pero aquí la consecuencia o el efecto de esto es que hay una atrofia del cerebro, ¿sí o no? El cerebro, del parénquima del cerebro, está del mismo grosor que el hueso. Por eso estás viendo que se cae, ¿no? Cae como una mazamorra. Mire, este es el que estaba acá tapándolo y aquí está. Como si hubieras desinflado un globo. Bueno, y la hemorragia. ¿Qué podemos decir de la hemorragia? La hemorragia puede producirse por dos. Vamos a poner dos cosas. Una, por ruptura, por rexis, ¿no? Por ruptura o rexis, ¿no? Con daño del vaso sanguíneo, por golpe, por quemadura, por erosión, por inflamación, por corte. Y la otra sin daño. ¿Y el mecanismo para sin daño cómo se denomina? Diáfise. Uy, esta chica no ha dado sangre. Vamos a ver. Y además también que nos dicen que la sangre puede salir al exterior o también puede quedarse en la cavidad. Entonces tenemos hemorragias externas. Aquí está, hemorragias externas. Hemorragias externas y hemorragias externas. Externas cuando salen por los orificios. A ver, cuando sale la sangre por la nariz, ¿cómo se llama? Epistaxis. Pero también puede ser hemóptisis. ¿Qué significa la hemóptisis? Que también la sangre se está eliminando a través de los orificios nasales, pero viene de dónde, te dice cuál es el origen. ¿De dónde está viniendo la sangre? De los pulmones. El otro, la hematemesis. ¿Qué significa? ¿Hemesis qué es? Vómito. Pero hema viene de sangre, es un vómito de sangre. Si digo vómito, estoy diciendo que ¿de dónde me está viniendo esta sangre? Del estómago. ¿De qué sospecharíamos si tenemos una hematemesis? Úlceras principalmente, sí. Y la hemoptosis puede ser también por ejemplo, una TBC, si botas sangre por la boca, ¿tiene algo que ver? Claro, en el humano. Sí. En el humano, sí. En el humano, pero en los animales no. Ah, no. El bovino, por ejemplo, nunca te va a botar sangre. Para nada. Pero la hemoptisis sí es una característica para una enfermedad del caballo, ¿no? Pero de los caballos de competencia. ¿Cómo se llama la enfermedad? Mira, apréndetelo porque nunca más se lo voy a repetir. Así es. El HPIE. HPIE. Hemorragia pulmonar inducida por ejercicio. Ya, ¿te puedes grabar esas letras? HPIE. Y apagalo, pues ya. Si no te voy a pegar. ¿Qué quieres? ¿Que te baje puntos o que te pegue? Pulmonar. Me pegue. Muy bien, desde la siguiente semana voy a dar una. Ahora, chicos, a ver, hay otra más. A ver, ¿y qué significa la rinorragia?
¿Pero de dónde viene la sangre? ¿En serio? De la cavidad nasal. Eso dice la hemorragia. Ahora, la epistaxis no te dice de dónde viene la sangre, ¿no? Lo único que te dice la epistaxis es que la sangre se está eliminando por los orificios nasales. Nada más te dice la epistaxis, por si acaso. Bueno, y hay otra también que se llama la melena. ¿Qué significa la melena? Sangre digerida muerta. Sangre digerida en las heces. ¿Han comido morcilla? Comen, pues, para que. ¿Han comido relleno? Sangrecita. ¿Han comido sangrecita? Ya, así tu sangre no es roja, es marroncita, ¿sí o no? Es porque ya está cocida. Entonces, la sangre en una melena es sangre cocida. Para que eso suceda, para que la sangre sea digerida, necesariamente ¿de dónde tiene que venir? ¿De los intestinos o del estómago? Si fuese del intestino delgado grueso, la sangre sería ¿qué? Roja. Roja. Y mucho más todavía si viene del intestino grueso. Bien, ahora nos dice que las hemorragias también pueden ser ¿qué cosa? Internas. Pueden ser dentro de ¿qué? Dentro de una cavidad. Así como hemos hablado de la acumulación de líquido en las cavidades, ahora hablaremos de la acumulación de sangre en la cavidad. Y para eso utilizaremos el prefijo hemo o hemo. Bueno, ahí está, por ejemplo, el hemo pericardio, el hemo tórax, hemo peritoneo. Están en cavidad. Hemoperitoneo, acumulación de sangre en la cavidad peritoneal, hemotórax en la cavidad pleural, hemopericardio en el espacio pericardio. Pero se dice que si hay sangre dentro de un tejido, especialmente el tejido intersticial o el tejido conjuntivo, se denomina hematomía. En otras partes del mundo, ¿no? Que nosotros no lo tenemos, cuando los hematomas son pequeños, le llaman cardinales. Pero para nosotros todo es hematoma. Chiquitito, grande, hematoma. Bueno, en otros sitios, en otras partes, le llaman cardinal. O sea, el cardinal es como un hematoma, pero pequeño, por si acaso, para que sepa. Bueno, según su morfología, las hemorragias, se pueden hablar de hemorragias puntiformes. Cuando son puntiformes, pueden ser tan pequeñitas del tamaño de la cabeza de un alfiler. Eso tiene un nombre. Si sobrepasa el tamaño de una petequia, ya se le llama equimosis, ¿ya? Mayores. Y así sea grandota, también le llaman equimosis, ¿no? Una grande pero redonda focal, equimosis. Ahora, ¿qué nos dicen acerca de las petequias? Dice que estas petequias se pueden presentar en la piel, en las membranas mucosas o en la superficie también externa de los órganos, riñón, vaso, etcétera, hígado, etcétera. Y esto se asocia a un incremento de la presión intravascular local, ¿no? Recuentos plaquetarios bajos, o sea, ¿cómo se llama eso? La trombocitopenia, es decir, las plaquetas bajas. O una función plaquetaria defectuosa, como lo tenemos en el síndrome urémico. O también porque hay deficiencia de los factores de la coagulación. Factor 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, dice, las mayores a 3 milímetros, acá para que sea una púrpura, necesariamente que las hemorragias puntiformes suelen, ¿cómo decirlo? Extenderse y abarcar espacios mucho más grandes. Ya no lo ves como puntiforme, sino lo ves como una extensión de hemorragia. Y a eso en la piel se llama púrpura. Esta púrpura se produce por traumatismos, pero principalmente por inflamaciones de los vasos sanguíneos, a los cuales le llaman vasculitis. Entonces recuerda también que hay enfermedades, ¿no?, producidas por virus y tienen como célula blanca aquí a los vasos sanguíneos. Hablamos mucho de los virus que son endoteliotrópicos, el endotropismo por el endotelio, todos los vasos. Pero principalmente van a
producir el daño a los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Bueno, la importancia clínica de la hemorragia, dice, depende de la cantidad y velocidad con que se pierde. Si hay un volumen mayor del 20%, entonces ahí el paciente ya entra en un estado de ¿qué? El lugar también es importante, ¿no? Para ver la gravedad del caso. Por eso dice, imagínate que tengas una hemorragia en el tejido subcutáneo. No te pasa nada, ¿no? Ahí lo ves, o si no lo ves, no sé, no pasa nada, absolutamente nada. Pero imagínate que sucede en el cerebro. Puede producir la muerte, pues aumenta la presión intracraneal, seguido de una herniación cerebral. Entonces, el cerebro está tan grande que quiere escaparse por cualquier espacio, ¿no? Y el único espacio que puede encontrar es qué cosa, el agujero magno. Imagínate que una parte del cerebro quiere pasar por él. Y para hacerlo, necesariamente, que va a comprimir a otras estructuras, especialmente donde se encuentran los centros vitales, y ahí qué cosa te pasa, te mueres. O te vas al cielo. Bueno, si mueren los pacientes. Y acá tenemos algunos ejemplos. Voy a bajar la luz, voy a apagar la luz totalmente para que ustedes vean y me digan de qué hemorragia se trata. ¿De qué se trata? A ver, ¿qué tipo de hemorragia será este? ¿Tendrá alguna denominación? Limosis. ¿No? He dicho sobre la piel. ¿De qué es? ¿Qué dice? ¿Es riñón o no es riñón? Sí. ¿A qué especie pertenece? Ángel, ¿a qué especie pertenece? ¿Nada? Monjita, ¿a qué especie pertenece? Caprino, dice. Salcedo. Canino. A ver, aquí me. Omar. Son conocidos. Canino. Subieta. Ovino. Sánchez. ¿Cuál fue el primero? ¿No? Dulce María. Yo no sé, la que sea Dulce María, porque yo no miro nada. Canino. Casero. Equino. Te has ido. ¿A dónde te has ido? A Chosica. Caprino. También es el peor. Ese es el sur. Entonces, por acá hay una silla. Puedes llevarlo. Entonces, ninguna de las que he mencionado. Esto pertenece a un riñón de cerdo. Recuerden que el riñón de cerdo es algo alargado, ¿no? Pero también, aparte de ser alargado, es comprimido lateralmente, ¿sí o no? Pero es un platito. Cosa que los demás riñones no son así. Tienen su espesor, ¿no? Y en forma, bueno, conservando su forma de frijol. Pero acá, lo que tiene, la superficie, lo que tiene con que son hemorragias puntiformes. Ahí se estarán peleando que petequia, que es equimosis. Miren, la verdad, peleense si quieren, pero lo mejor es vivir en paz. Entonces, si yo quiero discutir de
utilizar el término puntiforme. Pero utilícelo con precaución, correctamente, y no solamente por salir del paso, ¿entendido? Entonces son hemorragias petequiales. En enfermedades, esta es una enfermedad que se llama la fiebre porcina africana. Pero también existe la fiebre porcina clásica, producida por un pestivirus. Este pestivirus es endotelio trópico. ¿Qué quiere decir? Que produce daño a quién? Principalmente a los capilares. Y en el riñón, ¿dónde se encuentran los capilares? Así agrupados. En los glomérulos. Exacto. Entonces, cada punto de que tú ves ahí es posible que esté haciendo daño principalmente a quién? A los glomérulos. Y aquí parece que todos están involucrados. Cuando se trata, así puedes verlo también en una fiebre porcina clásica, que también es un pestivirus y que también es endotelio trópico. Creo que acá no hay. Me parece que en el Perú no hay. La fiebre porcina africana, pero la clásica sí, por cierto. Y bueno, y este corazón también es de la misma especie que este. Sí, de cerdo, pero no es de la misma enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad, pero no producido por un agente infeccioso, sino producido por deficiencia. Deficiencia de vitamina E y selenio. ¿Se acuerdan qué era la vitamina E y selenio? ¿Qué? Una sustancia antioxidante. Miren, la sustancia antioxidante me está produciendo daño a los vasos sanguíneos, pero también me produce daño al miocardio. Dice que estas zonas que tú ves acá están pálidas. Dice que el miocardio también está pálido. La deficiencia, ¿no? La deficiencia de vitamina E y selenio que produce la peroxidación de ¿quién? ¿Se acuerdan? ¿De quién? ¿De calcio? Tranquila, señorita. No se emocione mucho. De las membranas. De las membranas, del sistema de membranas. Quiere decir que está haciendo daño de la membrana de quién? Del vaso sanguíneo. Y también de quién? Del miocardio. Entonces, ustedes están viendo. Hemorragia producida por enfermedad infecciosa, y acá ¿por qué? Por deficiencias nutricionales como la vitamina E y C. ¿Y qué le parece esto? ¿Qué cosa es? ¿Cómo lo podremos diagnosticar? Hemorragia por los hollares, epistasis. ¿Qué más? ¿Alguien dijo hemóptisis? ¿Alguien dijo? Ya, muy bien. ¿Qué característica te dice que es un hemóptisis? Ya, es un caballo de compe. Otro caballo se vestiría así como este caballito, mira, que tiene su freno, que tiene acá, con los ojos medio tapados ahí. Entonces, por eso les digo, ¿no? La observación de la fotografía tenemos que explotarlo al máximo, porque si solamente me detengo en decir que de los hollares, porque eso se llama, los orificios nasales en el equino se llaman hollares, ¿no? Miren cómo está chorreando la sangre, pero también ha salpicado el cuerpo. Miren. Y estos implementos que tienen solamente lo utilizan los animales o los caballos de competencia. Esto que tú ves acá, este epistasis, necesariamente está relacionado con una enfermedad que es propio de estos animales, de esta producción, de esta dedicación, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama la enfermedad? El HPI. Muy bien. Si te olvidas del HPI, ya habrá formas de hacerte recordar. ¿Qué les parece esto? Miren, ¿qué les parece eso? ¿Qué ves? ¿Qué ves lo que está indicando la flecha? ¿Cómo se llama eso? Se llama hematoma. Como podrás ver, se murió.
Mira que ahí tú ya no puedes ver absolutamente nada, ¿no? Que esta sangre que ha salido viene en gran cantidad porque ha formado un coágulo. Imagínate, para que forme un coágulo necesariamente la salida de la sangre ha sido abundante o no ha sido abundante. ¿No? Entonces tiene que ser una causa también muy, qué sé yo, muy severa, ¿no? Para que produzca tanta cantidad de sangre y comprima, ¿no? Miren, comprima todo esto, toda esta zona que, bueno, me habrá producido la muerte porque también creo que hay edema. Miren este lado cómo está, no hay simetría. Miren, aprende a hacer esto de selección de algo. Un tronco y un coágulo, se supone que es un coágulo post-morte, ¿no? Bueno, ya aprenderemos también.